También le hemos informado acerca de cómo se ha extendido el virus del chikungunya en la República Mexicana. El día de ayer reportábamos que se ha multiplicado por lo menos 7 veces en los últimos meses el número de casos detectados. Decíamos que hay 16 estados de la República Mexicana en donde hay alerta en estos momentos y ante la proximidad de la temporada de lluvias de que siga presentándose el virus del chikungunya. Por eso le agradezco al doctor Cuitláhuac Ruiz Matus, quien es director de epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, que nos atienda. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches. Gregorio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio, un saludo a su auditorio, a sus órdenes como siempre. Gregorio. Muchas gracias, doctor. Bueno, estamos ahí, como usted escuchaba, reportando, de hecho desde el día de ayer lo decíamos, cómo se ha incrementado, ¿no?, el número de casos de chikungunya en nuestro país. ¿A qué obedece esto, doctor? Sí, claro que sí, Gregorio. Primero que nada, agradecer el espacio. Como recordará tu auditorio, el chikungunya es una fiebre, es una enfermedad febril que se presenta por la transmisión de un virus denominado chikungunya, y esto solo se transmite por la picadura de un mosquito, exactamente el mismo mosquito que transmite el dengue, que es el Aedes aegypti o el Aedes albopictus. Y que está prácticamente diseminado el mosquito en todo el territorio nacional. Solamente el Valle de México y el estado de Tlaxcala están libres de este mosquito por las condiciones básicamente de temperatura, altura, humedad. En el resto del país existe el mosco. Esa es la razón por la cual incluso desde 2013, Gregorio, a principios de 2014 también, informamos a los medios de comunicación a través de ustedes, por supuesto, y a través de avisos epidemiológicos y avisos preventivos de viaje, pues la inminente entrada de este virus a nuestro territorio, toda vez que desde finales de 2013 se presentaron los primeros brotes en el Caribe. La razón entonces es, tenemos el vector, es decir, el mosco en prácticamente todo el país, y una muy buena cantidad de susceptibles, es decir, esta enfermedad apenas si es la primera vez que se presenta en nuestro país. Bien, en el caso de Nuevo León, vemos en pantalla los 16 estados donde se ha venido extendiendo el chikungunya. ¿Cuál es el estatus en estos momentos aquí en el estado de Nuevo León, doctor? Bueno, hasta el momento Nuevo León no ha reportado ningún caso autóctono. Esto quiere decir que no hay transmisión aún del virus al interior del estado. Sin embargo, Gregorio y auditorio, es muy importante que sepamos que la llegada de estos casos hacia el norte del país es inminente. Lo que podemos hacer es, con las acciones que todos conocemos, para evitar la generación de este mosco, es paliar el número de casos. Sin embargo, si ustedes vieran un mapa de la República, cómo ha ido avanzando, aquí lo tenemos, es inminente la llegada de casos a los estados vecinos, del norte, ¿no?, de la República. Así Nuevo es. León ha reportado ya en 2015 un caso importado. Un caso importado, o sea, efectivamente sí es el dato que tenemos aquí. Vemos que ya Coahuila, Tamaulipas, pues ya tienen incidencia de casos de chikungunya, son nuestros estados vecinos y eventualmente podría tener mayor presencia este padecimiento. Ahora bien, doctor, en septiembre tradicionalmente es un mes de lluvias. ¿Cree usted que este sea un factor para que se propague más fácilmente el chikungunya? Sin duda sí lo es, si no ponemos atención en las medidas preventivas, Gregorio. Recordemos que los moscos de la familia Aedes son moscos que se generan en agua estancada más o menos limpia, es decir, desde una pequeña tapa de una botella hasta los grandes aljibes o los grandes depósitos de agua, pasando por ejemplo por los floreros de los panteones o por las llantas que acumulan agua en los traspatios de las casas. Y por supuesto que en la época de lluvias, esto que denominamos cacharros son mucho más frecuentes. Por eso, la recomendación que se está haciendo desde el sector salud es que se hagan acciones de saneamiento básico dentro del domicilio y en el peridomicilio, que es lavar, voltear, tapar, tirar, y de esa manera evitaremos en buena medida la presencia del mosco y por tanto la transmisión de este padecimiento, Gregorio. Oiga, doctor, ¿y qué tan peligroso es contraer el virus del chikungunya? Se lo pregunto porque pues tenemos la experiencia del dengue, ¿no? Y sabemos que hay el caso o el tipo de dengue hemorrágico que puede llegar incluso a provocar la muerte, es mortífero, vamos. El chikungunya, ¿cómo se manifiesta y qué tan peligroso es?
Claro que sí, mire, el chikungunya es una enfermedad de inicio similar al dengue, se presenta también con fiebre súbita, sin embargo, la característica específica del chikungunya, y de hecho por ahí viene su nombre, si me permite ahora lo explico, es que afecta a las articulaciones. Se presenta un dolor muy especial e intenso en las articulaciones, incluso en algunos casos con inflamación, que hacen que el paciente se pueda mover muy poco y en algunas ocasiones no se pueda mover. Por eso chikungunya es una voz quimaconde en la zona entre Tanzania y Mozambique, que significa aquel que se encorva o el que camina encorvado. Porque la característica del chikungunya es el dolor en las articulaciones. Normalmente, en 7 días la persona puede ya hacer nuevamente sus actividades, pero hay reportes en un porcentaje muy bajo de casos subcrónicos y crónicos. La diferencia también con el dengue, como usted decía, Gregorio, es que chikungunya prácticamente no presenta casos complicados. Las personas que mueren por esta enfermedad son muy pocas. De hecho, en México hasta hoy no tenemos registro de ninguna defunción por chikungunya. Bien, y alguien que, vamos, que sea atacado por este mosquito, que reciba la picadura del mosquito que dice usted es el mismo, ¿puede contraer dengue y chikungunya al mismo tiempo? Sí, claro que sí, ya hemos encontrado en México lo que llamamos coinfecciones, especialmente el mosquito que se llama Aedes albopictus, que hay en mucha menor cantidad en México, pero existe, tiene mayor facilidad para transmitir ambos virus a la vez. Pero sí, la respuesta es sí, puede existir una coinfección de dengue y chikungunya. Doctor, en conclusión, en recomendaciones para quienes nos ven y nos escuchan, y sobre todo en estados como Nuevo León, donde la incidencia ha sido realmente baja de casos de chikungunya, a diferencia de otras entidades del país. Las recomendaciones son profundizar en el saneamiento básico. Mire, Gregorio, este es un tema en el que las autoridades de todos los niveles, en el tema de salud, trabajan conjuntamente en el tema, pues, de fumigación, etcétera, etcétera, que eso evita la existencia del mosco adulto. Pero la única manera de evitar la existencia de las larvas que después se convierten en mosco son las acciones dentro y alrededor de los domicilios. Lo que ya dijimos, evitar depósitos de agua que puedan servir de criaderos, lavar frecuentemente cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros, etcétera, tapar todo recipiente en el que se almacena agua y voltear las cubetas, los tambos, las tinas, lo que no se esté usando y que pueda acumular agua. Por otro lado, es también importante que las personas, en la medida de lo posible, puedan evitar la picadura del mosquito usando manga larga, pantalón largo, repelentes y sobre todo, si el paciente ya está infectado con chikungunya, evitar que siga siendo picado para que la cadena de transmisión no continúe. Y muy importante, si me permite, Gregorio, si alguien tiene síntomas de chikungunya, que no se automedique y que acuda de inmediato a su unidad de salud, por favor. Pues muy importante. Muchas gracias, doctor, por atendernos esta noche. Gregorio, muchas gracias a usted, gracias por el espacio y muchos saludos al auditorio.